Bien, queridos hermanos, hemos comenzado a transmitir en vivo. Así es que iniciamos este servicio enviando saludos a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios te bendiga, querido hermano, bienvenido. Soy el pastor Javier Vázquez, para quienes no me conozcan. Bien, vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, al cual he titulado Como para el Señor. Así se titula el sermón del día de hoy, Como para el Señor. Y vamos a darle lectura a Colosenses, capítulo 3, versos del 22 al 25. Excelente, gloria a Dios. Así debe de ser, puestos de pie para escuchar la palabra del Señor. Bien, el apóstol Pablo hoy comienza diciéndonos lo siguiente. Presten mucha atención para que, ya saben, lo podamos entender. Y después de entenderlo, debemos de ponerlo por obra. Si no, ya saben, el asunto no funciona. Comienza diciendo el apóstol Pablo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuevamente te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Nos dirigimos hacia ti, nuevamente clamando, rogando, que nos permitas darte las gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor, que estamos disfrutando, que estamos pasando ante tu presencia. Ayúdanos a entender y a comprender los temas que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos el anhelo, Señor, de después ponerlo por obras. Y lo hacemos con el propósito siempre de glorificarte, de darte toda la honra y la gloria a ti, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes, por los que no pudieron venir y por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bendícelos, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y que se haga tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, excelente. Bien, la semana pasada, Dios por medio del apóstol Pablo nos dio instrucciones precisas y claras. Instrucciones que son para el bienestar familiar. Las instrucciones que se nos han dado, necesitamos ejercerlas en la iglesia y también en nuestros hogares. ¿Para qué? Para que en estos lugares pues reine la paz, reine la armonía. Y esto pues lo hacemos con el propósito de que agrade a Dios. Si Dios encuentra paz y armonía dentro de la iglesia y dentro de nuestros hogares, esto le resulta muy agradable a Él. ¿De acuerdo? Amén. Bien, las instrucciones para las esposas consisten en sujetarse, en someterse a sus esposos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como conviene al Señor, como al Señor nos dijo Pablo, ¿no? Es decir, voluntariamente y por amor, no obligadas, no amenazadas, no por temor. Y a los esposos dijo: maridos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo debemos de amarlas? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De acuerdo? Amén. Y ese amor nosotros lo debemos de demostrar. ¿Cómo? Pues, como Cristo lo demostró por la iglesia, cuidándolas, protegiéndolas, respetándolas, siéndoles fieles y por supuesto guiándolas hacia la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y a los hijos les dijo lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Si los hijos
obedecen a sus padres en todo lo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, pues Él promete bendecirlos con una larga vida en esta tierra, con una vida llena de paz, con una vida con propósito, con una vida con sentido. Esa fue el mandamiento para los hijos. Y Pablo terminó dirigiéndose nuevamente a los padres, diciéndonos lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. Bien, estas fueron las instrucciones que Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dio la semana pasada. Pero el asunto no termina aquí. Hoy el apóstol Pablo, o más bien dicho Pablo, en su deseo de regular la vida cristiana, va más allá de la familia. Y hoy, en el siguiente verso, entra en el terreno de las relaciones laborales, diciéndonos en el verso 22, vamos a darle lectura nuevamente. Escucha lo que dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La primera palabra que encontramos aquí es, ¿cuál? Siervos, siervos. Y siervos se traduce como esclavos. Entonces, pues entendemos que Pablo aquí está hablando ¿de qué? De esclavitud. Realmente es un tema muy desagradable, pero pues está en la Biblia no lo omite. Recuerden que una de las características de la Biblia es que no esconde nada, es honesta, es íntegra. Entonces Pablo pues tampoco lo hace, ¿no? Él está tratando este tema aquí. Ahora miren, para poder entender estos pasajes es necesario explicar lo siguiente. Voy a explicar algo, así es que les pido presten mucha atención para que lo entiendan. La esclavitud ya existía desde mucho antes que Pablo escribiera esta carta. De hecho, ya desde el capítulo 9, la Biblia nos habla de esclavitud. Desde el capítulo 9 ya la Biblia nos está hablando. Y más adelante, así como vamos estudiando la Biblia, nos damos cuenta que el mismo pueblo hebreo, es decir, el pueblo de Dios, estuvo bajo esclavitud en varias ocasiones. Solamente estoy poniendo un par de ejemplos, ¿no? Estuvo en esclavitud por 400 años. ¿En dónde? En Egipto. Y otros 70 años en Babilonia bajo el imperio del rey Nabucodonosor. Entonces, de hecho, todos los reinos de aquellos tiempos esclavizaban a las personas. Y había diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, cuando tenían una guerra entre reinos, quien ganaba esa guerra, a los prisioneros los convertían en sus esclavos. Algunos los usaban como sus sirvientes, a otros los usaban para los trabajos pues más pesados, a otros los vendían como esclavos a gente poderosa que tenía dinero para adquirirlos, ¿no? Y la mayoría de los esclavos no tenían ningún derecho sobre sus vidas. Era algo cruel, era algo sumamente inhumano. Al menos que alguien de ellos pues corriera con la suerte de que encontraran a un buen amo, ¿no? Y los tratara bien, los tratara con respeto. Pero la mayoría de ellos pues no eran tratados con dignidad. A la mayoría les iba muy mal. Entonces, pues Dios no quería que su pueblo fuera tan inhumano. No quería que su pueblo tratara de esta manera a los esclavos. Y por eso fue Dios mismo quien legisla la esclavitud. Esto lo encuentras en el capítulo 21 del libro de Éxodo. No lo vamos a leer ahorita, pero cuando tengas tiempo, hazlo en casa. Allí en este capítulo 21 vas a encontrar pues esas reglas, esos derechos para los esclavos. Bien, entonces Dios, ahí encontramos que legisla la esclavitud, pero no lo hizo porque estuviera de acuerdo con la esclavitud, porque esa nunca fue la voluntad de Dios. Él nunca estuvo de acuerdo en que
las personas se esclavizaran unas a otras. Esto no es del agrado del Señor. Nunca estuvo de acuerdo. Entonces, Dios no legisla la esclavitud para dañar a las personas que corrían con la mala suerte de ser esclavizados. Al contrario, legisló la esclavitud para otorgarle sus derechos y para defender esos derechos. Dios hizo esto porque Dios, en su omnisciencia, Él sabía que las personas, a pesar de que prohibiera la esclavitud, la iban a seguir ejerciendo. Esta es otra característica del pueblo hebreo, su desobediencia. Por ejemplo, Dios les había prohibido la idolatría. ¿Y obedecieron? No, ellos continuaban siendo idólatras, adorando dioses, sí, de otras culturas, ¿no? Que ellos mismos se inventaban. Dios prohibió la fornicación. ¿Dejaron de practicarla? No. Y muchas cosas, ¿no? Que fueron prohibidas por Dios y que no, ellos no obedecían. Entonces Dios, conociendo eso, pues legisla la esclavitud, porque Él sabía que le iban a seguir practicando. Entonces, por este motivo, pues Dios legisla la esclavitud para que al menos en su pueblo, pues no maltrataran de ese modo a los esclavos, sino que fueran tratados como un igual, es decir, como si no fueran esclavos. Por poner un ejemplo, busca ahí en tu Biblia Levítico capítulo 22, versos del 10 al 11. Levítico, el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 22, versos del 10 al 11, dice lo siguiente: ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. ¿Te das cuenta lo que está diciendo aquí? En Israel solamente los sacerdotes podían comer de las cosas sagradas. Pero aquí en este verso que acabamos de leer, Dios determinó que los esclavos que sirvieran en la casa de los sacerdotes podían comer de estos alimentos. Este cuidado hacia los esclavos solamente se podía ver en el pueblo de Dios, en Israel. Y en las demás culturas los esclavos no tenían ningún derecho. Solamente eran tratados como herramientas de trabajo. Y cuando envejecían y ya no podían trabajar, ya no rendían, pues ¿qué hacían los amos? Los abandonaban. Los abandonaban a su suerte y que murieran como pudieran, ¿no? Sin el más mínimo cuidado. Bien, estas excelentes noticias de las cuales estamos hablando, pues las encontramos en el Antiguo Testamento. Pero tiempo después, en el Nuevo Testamento, vemos que los cristianos hacían lo mismo, porque había esclavos cristianos y había amos cristianos. De hecho, esto está dirigido a los amos cristianos y a los esclavos cristianos, pero hacían lo mismo. Pablo está haciendo eso también, ¿no? Para que respeten los derechos de los esclavos, y también lo está haciendo para que pues concienticen al esclavo de cuáles eran sus deberes. Es decir, son para los dos, no nada más para uno, estas instrucciones. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento los cristianos seguían haciendo lo mismo, y de hecho, por la Biblia nosotros sabemos que las iglesias cristianas fueron precursoras para que de la abolición de la esclavitud. ¿Por qué hacían esto los cristianos de aquellos tiempos? Porque ellos entendían que en Cristo ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque en Cristo todos somos iguales. Esto que acabo de decir lo encuentras en Gálatas capítulo 3, verso 28. Bien, mucho tiempo después de lo que encontramos en la Biblia, la esclavitud
finalmente fue abolida en 1865. Definitivamente en Estados Unidos y en los demás países. Entonces hoy en día la esclavitud, al menos aquí en México, ya no existe. Ya no existe abiertamente, porque nosotros sabemos que sí se sigue practicando en otros países, ¿no? No abiertamente, pero sí. De hecho, aquí en México también, pero no, o sea, clandestinamente. Hay personas del crimen organizado que esclavizan a las personas. O en otros países como en Corea, ¿no? Que se le llaman como esclavitud moderna, ¿no? O sea, obligan al empleado, los jefes obligan, abusan y obligan a los empleados a trabajar horas extras. Los están esclavizando. Gran parte de su tiempo, pues la pasan trabajando. Ya nada más van a casa a dormir y a medio comer. Los están esclavizando. Bueno, pues ya conocemos las razones por las cuales Dios legisló la esclavitud, la cual pues la seguían practicando todavía en los tiempos de Pablo. Y es por eso que Pablo, como dije, no omite este tema, ¿no? Lo trata. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos trasladar estos pasajes al presente y aplicarlo a la iglesia? Porque debe de haber una aplicación, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la respuesta es muy sencilla. Podemos aplicarlas a la relación entre empleados y patrones. Los esclavos, pues hoy representan a los empleados, y los amos hoy representan a los patrones. ¿Sí me explico? Bien, entonces ya sabemos que cuando Pablo escribió esta carta, estos pasajes, se dirigió a los esclavos de aquellos tiempos y les dijo cómo debían de servir a sus amos. Les dijo cuáles eran sus deberes, ¿no? Pero ahora, aplicándola, como dije, a nuestro tiempo, pues ahora se está dirigiendo a los patrones y a los empleados. Y nos dice lo siguiente, vamos a darle lectura nuevamente al 20. Ajá. Comienza diciendo lo siguiente: siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, el mensaje es muy claro. Los empleados, a los cuales aquí llaman siervos, pero ahora, aplicándolo a nuestro tiempo, ¿qué son? Los empleados. Entonces, los empleados no deben de obedecer a sus empleadores en nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es decir, si tu patrón te ordena hacer algo indebido, algo que va en contra de la voluntad de Dios, no tenemos por qué obedecerlo. Solamente en todo lo honrado y relacionado al trabajo, ahí sí debemos de obedecer, ahí sí debemos de hacerlo. ¿Y cómo debemos de servir? ¿Cómo debemos de obedecer? Dice Pablo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Servir al ojo significa trabajar bien para agradar al patrón solamente cuando éste está presente, pero no cuando no está presente, cuando no está viendo. Entonces, servir de esta manera, pues es servir de una manera hipócrita. Si hay personas así en el trabajo, no. Incluso, o sea, hablando específicamente de los cristianos, cuando está el patrón, ahí andan muy movidos y se esmeran por llevar a cabo su trabajo, por desempeñarlo bien, pero cuando no está el patrón, ¿qué hacen? Están de flojos, son irresponsables. ¿Cómo no está el patrón? ¿Qué me importa, no? Entonces estos están sirviendo de una manera hipócrita. Un buen empleado cristiano no necesita estar bajo la supervisión de su patrón para desempeñar bien su trabajo, sino que lo hará bien y lo hará responsablemente, esté presente el patrón o no lo esté. Y le servirá, como dice aquí Pablo, le servirá con un corazón sincero. Es decir, lo hará honradamente, lo hará de buena voluntad,
sinceramente, sin hipocresías. Lo hará temiendo a Dios. Esto no significa que nosotros trabajemos con miedo hacia Dios, sino más bien denota una actitud de obediencia, denota una actitud de respeto y reverencia hacia Dios, reconociendo su grandeza, santidad y justicia. Es decir, el buen cristiano desempeña su trabajo con el propósito de honrar y glorificar a Dios, con el propósito de agradar a Dios. Que hay una gran diferencia, ¿o no? Amén. Así es como debemos de hacerlo. Continúa diciendo el verso 23. ¿Qué verso vamos ahí? 23, ¿no? Sí. Fíjate lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Así le hemos titulado al sermón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí el apóstol Pablo continúa dirigiéndose a los empleados y nos dice que todo lo que los empleados hagamos en nuestro trabajo debemos de hacerlo de corazón. Todo, no nada más lo que tú quieras. De corazón significa que debemos de hacerlo de buena voluntad, contentos, con entusiasmo, sin pleitos, sin murmuraciones hacia el patrón o hacia nuestros compañeros de trabajo. Eso es muy común también hoy en el mundo. Hay compañeros que se encargan de difamarte, de echarte tierra, como decimos nosotros, y a pesar de ser cristianos. Yo no sé si tú hayas visto eso, pero yo sí. O sea, de personas que se dicen cristianas y se pasan haciendo esto, murmurando, chismeando. No lo están haciendo de corazón, no lo están haciendo de voluntad, no están contentos, no están entusiasmados, ellos quieren pleitos. Pero si nosotros lo hacemos, como acabo de mencionar, contentos, con entusiasmo, de buena voluntad, sin murmuraciones, pues si lo hacemos de esta manera, es como si lo estuviéramos haciendo como para el Señor, como para nuestro Señor Jesucristo, y no para los hombres. Y si lo hacemos de esta manera, pues podremos cumplir con nuestro trabajo de una manera ligera, de una manera agradable, de una manera con alegría, ¿no? Lo que tú estés haciendo, por ejemplo, la hermana tiene un puesto de tacos. Si ella lo hace como para el Señor, pues le resulta agradable. ¿Cuántos jóvenes se los prepara con alegría, contenta, echándole ahí estilo, ¿no? Sus salsitas, su cilantrito y su carne? Es diferente prepararlos de esa manera, ¿no? Cuando a todos nos ha pasado, ¿no? Llegas a alguna tienda o a un puesto de comida y cuando la mesera o el mesero te atiende así con esa amabilidad, y más si es cristiano y entiende esto, hasta te sabe rica la comida. Pero ¿qué pasa cuando te hacen la cara como si te lo estuvieran regalando? ¿Verdad que no? Ni le resulta agradable al cliente y mucho menos a Dios. Pero cuando lo hacen, repito, de esta manera, o sea, el ambiente influye en muchas cosas, ¿no? Todo te sabe exquisito. Pero aquí está la diferencia y consiste en cómo debemos de hacerlo. ¿Cómo? Como para el Señor. Entonces, si lo hacemos así, entendemos que el deseo de Dios es que los empleados sirvan a sus patrones como si le estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a sus jefes. Las personas que sirven de este modo son bendecidas por Dios. Dios bendice estas actitudes. Fíjate lo que dice el verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando termine de leerlo, por favor, vuelven a prestar su atención aquí, si no luego se me quedan estudiando ahí y yo continúo.
y no entienden. ¿Qué dice el verso? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros sabemos que existen muchos patrones que son malos, son malagradecidos y no valoran a sus empleados, por lo cual pues nunca recompensan su puntualidad, no recompensan su desempeño, su honradez, su fidelidad, etcétera, etcétera. Pero el empleado cristiano no espera la recompensa de parte de su patrón, sino ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Por eso Pablo continúa diciendo aquí, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Sabiendo significa que un buen cristiano, que un buen siervo de Dios, no ignora, sino que sabe con certeza que el obedecer estas instrucciones, lo que trae como recompensa son las bendiciones de Dios. Bendiciones que no solamente disfrutamos en este mundo. Por ejemplo, cuando tú te ganas tu sueldo honradamente con el sudor de tu frente, como decimos, y con la bendición de Dios, te alcanza para todo. Dios multiplica ese sueldo. Amén. Y a veces nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo le hice? ¿Quién sabe? Pero me alcanzó para todo y comí bien rico y esto y lo otro. Pues, ¿por qué? Porque tiene la bendición de Dios, comes con paz, tranquilo, con esa satisfacción de que te ganaste tu sueldo siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Ya las estás disfrutando desde aquí. Amén. Hay gente que pues gana muchísimo dinero, pero de una manera ilícita, así se esté comiendo un New York, un tibón, un filete miñón, no le sabe, lo aprovecha la carne pecaminosa, ¿no? Pero no tienen esa paz que disfrutamos nosotros, así sea un platito de frijolitos con una salsita, tu cafecito y una telerita y comes exquisito, como si estuvieras comiendo comida gourmet. Pero aquí está la diferencia, ¿no? Dios nos está bendiciendo. Entonces, estas bendiciones no solamente las disfrutamos en este mundo, porque dentro de estas bendiciones hay una muy especial y es eterna. ¿Cuál es esa recompensa? ¿Qué dice ahí? La recompensa de la herencia. La recompensa de la herencia es la gloria de Dios, es la vida eterna. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Es la gloria de Dios, la vida eterna. Ahora mira, escucha, esta recompensa Dios solamente se la dará a aquellos que han creído en el Evangelio y que lo demuestran haciendo la voluntad de Dios. Esas son evidencias, la obediencia es evidencia de que verdaderamente has creído en el Evangelio, de que verdaderamente volviste a nacer espiritualmente. Entonces, el saber que recibiremos como herencia la vida eterna debe de animarnos, debe de motivarnos para que nosotros demos lo mejor en nuestros trabajos. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos muchos ejemplos aquí, no los voy a mencionar. Tenemos al hermano Gerardo que trabaja en su tractor y si él lo hace como la palabra de Dios nos enseña, válgame Dios, hay mucha bendición. Honradamente cobrar lo que es justo, no abusar. Hay personas muy abusivas que, por ejemplo, saben, bueno, esto lo justo son 100 pesos, pero para no errarle, se lo dejo en 300. Pero descuéntele algo, dice el cliente. Bueno, se lo dejo en 200 pesos, le está robando 100 pesos. Eso no es correcto. Ahí no va a haber bendición. Esas no son evidencias de que haya vuelto a nacer. Bien, entonces repito, el saber que lo que nos espera como herencia es la vida eterna, nos debe de motivar para dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. Y lo vamos a hacer con el propósito siempre de agradar a Dios, de darle la honra y la gloria a Dios, de que Él sea glorificado. Amén. La última frase dice que recibiremos esta herencia porque a Cristo el Señor servís.
Esto significa que cuando nosotros estamos trabajando, lo hacemos como para el Señor Jesucristo. Y esto no solamente tiene que ver con lo que hacemos en la iglesia, también tiene que ver con lo que hacemos en nuestro trabajo. Y si lo hacemos bien, al Señor estamos sirviendo. Quienes desempeñan su trabajo de corazón, ¿qué es lo que están haciendo? Están dando un excelente testimonio. Y nosotros sabemos que una de las mejores formas de evangelizar a las personas, a los incrédulos, es dando un buen testimonio. Los hechos dicen más que 1000 palabras. Y pues, si lo hacemos, como nos está diciendo la palabra, es decir, de buena voluntad, contentos, haciéndolo con la certeza de que nosotros estamos trabajando como para el Señor. Por lo cual, pues nosotros no nos fijamos si el patrón merece esto, es decir, tu fidelidad, tu puntualidad, todo eso. No nos fijamos en eso, sino que nos preocupamos por lo que Cristo merece. Esa es nuestra preocupación, agradar a Dios. La Biblia es muy clara y enseña que al final Él hará justicia y le dará al patrón lo que merece, pero también le dará al empleado lo que merece. Si hizo la voluntad de Dios, pues recibirá como herencia la vida eterna. Y si no hizo la voluntad de Dios, lo que le espera como castigo es una herencia eterna. ¿En dónde? En el infierno, en el lugar de perdición. Mira lo que dice el verso 25. Ahí donde estamos en Colosenses, capítulo 3, verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Muy claro el verso. El que haga injusticia, es decir, el que obre mal, recibirá su merecido por el mal que haya hecho. Y esto incluye no solamente a los empleados que desempeñan mal su trabajo, esto incluye a todas las personas que se la pasan pecando, que se la pasan causando mal a sus semejantes. Van a recibir el pago del mal que hayan hecho. La palabra es muy clara y está diciendo que para esto pues no hay acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios cuando juzga lo hace imparcialmente. Y juzgará tanto a los empleados como a los patrones. Esa es la realidad. También a los patrones. A ellos se dirige aquí mismo en el capítulo 4, verso 1. Ve allá y acompáñame. Colosenses capítulo 4, verso 1. De hecho, este pasaje debería de pertenecer al capítulo 3, pero lo pusieron en el 4. Eso significa que no siempre se hicieron las divisiones en capítulos y versos correctamente, porque en el 4, ya en el 4.2, Pablo ya cambia de tema, ¿sí? Entonces debería de estar aquí. Colosenses capítulo 4, 1, verso 1 dice lo siguiente: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Al decir amos, pues sabemos que hoy se aplica a los patrones cristianos y también se le puede aplicar a los incrédulos. Entonces también los patrones cristianos están llamados a ser ¿qué? A ser justos. Es decir, están llamados a ser humildes, a tratar a sus empleados con dignidad para que en su casa, en su negocio o en su empresa pues se encuentre un ambiente laboral excelente. Pablo aquí lo que está haciendo es recordarle, o les está advirtiendo a los patrones terrenales que también ellos tienen un amo que está ¿en dónde? En el cielo. Está en los cielos, es decir, se está refiriendo a Dios. Y Dios está mirando todo lo que hacen. Y en su momento, sean cristianos o no, tendrán que dar cuentas ante Dios de cómo fue que trataron a sus empleados, si fueron Amén. justos o fueron injustos. Y cosecharán lo que hayan sembrado.
¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. En su momento, todos tendremos que dar cuentas ante Dios por nuestras actitudes con los demás. Y si queremos que nos vaya bien en ese juicio, pues tendremos que hacer la voluntad de Dios, la cual consiste en que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. Cuando entendemos eso, tu trabajo se convierte en algo sumamente agradable, porque lo estás haciendo para Cristo, te está dando el privilegio de servirle a Él. Todo, por ejemplo, yo cuando hago los sermones, pues lo hago como si fueran para el Señor. A veces estás cansado, a veces no tienes ganas de nada, pero Dios te da esas fuerzas que necesitas y dices, son para ti, Señor, y lo voy a hacer en agradecimiento por lo que tú hiciste por mí. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Yo lo único que tengo es cansancio, no tengo ganas ahorita, pero en el nombre de Jesucristo hago a un lado esa pereza, ese cansancio físico, lo que sea, porque sé que lo voy a hacer para ti, Señor, para tu honra y tu gloria, para edificar a mis hermanos. Y órale, te pones a estudiar y cuando te das cuenta si ibas a estudiar 1 hora, ya son 3 horas que te resultaron agradables, que Dios te habló, te fortaleció, y luego cuando lo expones a los hermanos y te das cuenta que pues los edificaste, que los bendeciste con la palabra que Dios te dio, se siente algo realmente hermoso, de esas satisfacciones que nada ni nadie te da, Me refiero a las cosas materiales. Esa satisfacción es especial porque viene de parte de Dios, pero sí debemos de hacerlo. Amén. Entonces, así lo debemos de hacer como para el Señor. Esto que acabo de decir en realidad tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha, de la cual nos habla Gálatas capítulo 6, verso 7. Yo le doy lectura, presta atención, mira lo que dice. No os engañéis. Es decir, no traten de engañar a Dios, no trates de engañarte a ti mismo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es la regla que nuestro Señor Jesucristo puso. Siempre se cosecha lo que se siembra. Es decir, si tú siembras espinos, no esperes cosechar sandías. Dice un señor grande que conozco, si tú matas a besos, no esperes morir si tú matas a balazos, no esperes morir a besos. Esa es la realidad, ¿verdad? Si nosotros sembramos desobediencia, apatía, desprecio hacia las cosas de Dios, no esperes cosechar bendiciones. No funciona así el asunto. Debemos de hacer lo que nos toca a nosotros para poder recibir las bendiciones de Dios. Muchas personas piensan equivocadamente que Dios bendice sin esperar nada a cambio, ¿no? Que no te pone ninguna condición. Es decir, las bendiciones de Dios Él las da incondicionalmente. No, la Biblia enseña que hay condiciones que tenemos que cumplir. Es un Dios justo. Si tú estás viviendo en desobediencia como se te da tu regalada gana, ¿sería justo que Dios te bendiga? No. Te llene de bendiciones, que te dé su amor, su cuidado, su protección. ¿Verdad que no? Bueno, entonces lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Así que si somos hipócritas con nuestros patrones, Dios nos dará conforme a lo que hagamos. También a los patrones Dios les pagará conforme a sus obras. ¿De acuerdo? Amén. Bien, llegamos al final de este sermón y a través del cual pues hemos recibido exhortaciones muy claras. Los empleados deben de servir a sus patrones como al Señor, no siendo hipócritas, sino de buena voluntad y respetándolos, sabiendo que Dios recompensa a todos los que obedecen su palabra. Y todo lo que hagamos, pues lo haremos de corazón, con el propósito siempre de agradar a Dios, que nuestro testimonio esté glorificando a Dios, que eso no pase desapercibido ante el patrón. Y los patrones deben de hacerlo de la misma manera, deben de ser justos y tratar bien a sus empleados, respetándolos con dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Amén. Que les paguen sus vacaciones
que les den prestaciones, eso es justo. También eso deben de hacer los patrones. Bien, ya tenemos esta información. Ahora depende de nosotros de qué es lo que recibiremos finalmente de parte del Señor. La herencia eterna, la herencia de la vida eterna o la herencia de la condenación eterna en el lago de fuego. Recuerden que la obediencia lo que trae consigo es la bendición de Dios. Y la desobediencia lo que trae consigo es el prejuicio, maldición, como castigo de Dios. ¿Qué es lo que tú como empleado o como patrón quieres recibir como recompensa por tus actos? La gloria de Dios. Eso lo decidimos nosotros, ¿no? Si yo quiero lo que dice la hermana, la gloria de Dios, pues tengo que hacer lo que se me está diciendo aquí. Yo no puedo ser una persona corrupta, injusta, desobediente y todavía así querer recibir la bendición de Dios, no. Si quiero heredar la gloria eterna, tendré que someterme o ajustarme a lo que Dios me está diciendo aquí. Amén. Entonces de nosotros depende. No olviden que lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Oremos, queridos hermanos, para que Dios nos ayude a servir como si lo estuviéramos haciendo, como para nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera lo estaremos glorificando. Y de esta manera estaremos aprovechando cada orden para la alabanza de su gloria. Hasta aquí con la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te ruego que nos ayudes a entender, a comprender, o más bien dicho, espero que haya quedado claro, Señor. Espero en ti que tú hayas o estés haciendo todavía en estos momentos, Señor, la parte fundamental que te corresponde a ti. Ayúdanos a entender por medio de tu Espíritu Santo que lo que hemos tratado el día de hoy es muy importante, Señor. Los empleados debemos de tener un comportamiento que vaya de acuerdo a tu voluntad. Necesitamos honrarte y glorificarte con nuestros actos, Padre amado. También los patrones deben de entender que deben de hacer lo que a ellos les corresponde. Al fin de cuentas, pues ellos tienen un amo, el cual eres tú, y en su momento van a tener que rendir cuentas ante ti, Padre. Ayúdalos a entender también, Señor, que pues lo que nos espera finalmente, pues puede ser algo sumamente agradable o sumamente fuerte. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias por este tiempo. Y si es tu voluntad, aquí estaremos la próxima semana, Señor, con el mismo propósito de glorificarte y de exaltarte, Señor, con nuestro testimonio, a través, pues, nos estamos fortaleciendo, Señor, cada vez con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén.